Buenos días. Enviamos un saludo a todas las personas que a esta hora se conectan a nuestro espacio en la Fundación Paz y Reconciliación, Entrevista Pares. Hoy tenemos como invitada a Ana María Rodríguez, abogada, defensora de derechos humanos, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas. Buenos días, Ana María. Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy para este espacio de Entrevista Pares es una pregunta. ¿Por qué en un Estado de Derecho? La pregunta es, ¿cómo se consiguió el histórico fallo de la Corte Suprema contra la brutalidad policial? El contexto de esta pregunta es el siguiente. Hace un par de días, la Corte Suprema de Justicia en Colombia emitió un fallo solicitándole o exigiéndole al gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, del ministro de Defensa, que pidieran, por una parte, pidieran disculpas acerca del comportamiento del ESMAD y de la Policía Nacional en las protestas y las movilizaciones sociales que se han venido realizando en Colombia debido a los excesos en el uso de la fuerza que ha habido en estas movilizaciones y protestas. Por una parte. Por otra parte, le pide la Corte Suprema de Justicia a la Policía Nacional, al ESMAD, no utilizar nunca más un tipo de arma que fue el tipo de arma que produjo la muerte de Dylan Cruz en el año 2019, en noviembre de 2019. Estas exigencias que está haciendo la Corte Suprema de Justicia en este momento, en este instante, no han sido acatadas por el gobierno nacional. El presidente de la República, Iván Duque, y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, han dicho que ellos van a pedir que esa sentencia sea revisada por la Corte Constitucional, es decir, es una declaración de desacuerdo sobre una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos como invitada a Ana María Rodríguez, que nos va a contar cuál es la historia de esta sentencia. Ana María, ¿en qué contexto y cómo ocurre o cómo comienza esta historia a partir de una acción de tutela que interponen organizaciones el año pasado? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues a ver, la idea nació de que varias organizaciones de derechos humanos, algunas personas al interior de la academia y otras personas de otros sectores sociales, al igual que algunos medios de comunicación y algunos periodistas independientes, empezamos a notar unos patrones reiterados de conductas abusivas por parte de la policía y en concreto por parte del Escuadrón Antidisturbios, el ESMAD, siempre que había eventos de protesta o de movilización social. Es decir, con independencia de que hubiera disturbios o que en un momento dado se dieran actos de vandalismo, por ejemplo, incluso en los casos donde había protestas pacíficas, se empezaron a identificar patrones donde la gente era dispersada con gases, donde la gente era detenida, golpeada y encerrada durante varias horas sin ser puesta a órdenes de una autoridad judicial, donde se utilizaban las llamadas armas de letalidad reducida de tal manera que estaban causándole daño a las personas. Y esto, como les digo, ocurría de manera frecuente. A finales del año pasado, cuando se organizó el paro nacional, y a raíz de los enormes abusos que se evidenciaron en medios de comunicación, redes sociales y demás que ocurrieron en ese contexto del 21N, varias de estas organizaciones, de estos periodistas, sectores sociales, muchas personas diversas decidieron reunirse y presentar esta acción de tutela como una forma de buscar un mecanismo de protección rápido de los derechos de las personas que en Colombia quieren ejercer la protesta de manera pacífica o simplemente manifestar su inconformidad con políticas del gobierno o con la situación actual. Dado que los demás canales, digamos, que se habían intentado, se habían agotado y no se habían dado respuestas.
el diálogo con distintas instancias del gobierno, las solicitudes formales a autoridades locales y a autoridades nacionales de que se regulara de manera adecuada el ejercicio del derecho a la protesta y se garantizara que se pudiera ejercer sin ser víctima de violencias. Y otros intentos, digamos, se habían agotado ya y se vio que la manera que seguía de buscar la protección de los derechos de las personas era acudir a los jueces. Y es así como después de todo lo que ocurrió a finales de noviembre del año pasado, 49 accionantes decidimos lanzarnos a presentar esta acción de tutela que mostrara que estas conductas abusivas por parte de la policía no eran, como lo ha dicho hasta ahora el gobierno y lo sigue diciendo hoy en día, asuntos de algunos funcionarios aislados que deshonran el uniforme o que no eran hechos al azar o pues algunos eventos aislados, sino que se trata de una situación estructural al interior de la Policía Nacional y buscar conseguir medidas estructurales de respuesta. Esta acción de tutela, Ana María, se interpuso frente a qué tipo de instancia judicial y por qué terminó la Corte Suprema de Justicia tomando la decisión histórica que tomó precisamente en estos días. Bueno, existen unas normas que reglamentan el funcionamiento de la tutela. Digamos que quien presenta una acción de tutela no puede escoger ante quién la presenta. Hay unas reglas propias de este procedimiento. Nosotros presentamos la acción de tutela y en primera instancia el juez a quien le correspondió conocerla fue al Tribunal de Bogotá. Y por estas mismas reglas, si el tribunal conoce en primera instancia, al juez que le corresponde conocer en segunda instancia, es decir, si se impugna, que es la expresión para hablar como de una apelación en términos jurídicos cuando se trata de acciones de tutela, a quien le corresponde revisar en segunda instancia una decisión de tutela que conoce el Tribunal de Bogotá, es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y por eso fue la Corte quien profirió el fallo hace 2 días. Tenemos hoy que ni el presidente ni el ministro de Defensa están dispuestos a acatar esa decisión. ¿Qué consecuencias tiene que no se acate la decisión por parte de la cabeza de la rama ejecutiva del Estado Social de Derecho y de su ministro de Defensa? Bueno, realmente sería muy desafortunado que el gobierno nacional decidiera no aplicar la sentencia porque sería, digamos, una clara señal de desconocimiento a la división de poderes propia de un Estado de Derecho como en el que vivimos. Sería casi que el equivalente a decidir romper la Constitución política de Colombia, porque pues los fallos judiciales y la labor que tienen los jueces en Colombia es garantizar la debida aplicación de la Constitución y de las leyes. Y lo que ha dicho la Corte Suprema en este fallo es que la conducta de la policía está vulnerando la Constitución, está vulnerando los tratados internacionales y está vulnerando las leyes, y que en esa medida hay que ajustar ese funcionamiento de la policía y del ESMAD en concreto. Y la tarea que tiene a su cargo el gobierno nacional es la de poner en práctica esa decisión judicial. Desde el punto de vista más práctico, la consecuencia que puede tener es que se presente una acción de desacato que en principio plantearía la posibilidad de que el ministro de Defensa o que la alta comandancia de la policía pudiera ir a la cárcel. Pero por supuesto no es lo deseable porque el objetivo de la acción de tutela no es ese. El objetivo de la acción de tutela es corregir el comportamiento de la policía y garantizar que todas las personas en Colombia podamos ejercer nuestro derecho a la protesta pacífica sin que seamos víctimas de violencia. ¿Y por qué, Ana María, es grave? ¿Por qué un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia hoy manifestó que es un riesgo para la democracia y el Estado de Derecho que haya un desacato o se decida por parte del presidente y del ministro no acatar lo que dice el fallo de la Corte Suprema? ¿Por qué es un riesgo para la democracia? Es decir, ese concepto o esa advertencia es una exageración o efectivamente sí es un riesgo para el Estado Social de Derecho, para la democracia, que esto ocurra. Es un riesgo y es un riesgo real.
A ver, esto es como devolverse a la teoría más básica del Estado, y es cuando se diseñó un Estado con una división de poderes donde el legislativo tiene unas funciones, el ejecutivo tiene otro y el judicial, la rama judicial tiene otras funciones. La idea es que entre los tres se complementen, pero entre los tres al mismo tiempo ejerzan esta labor de control, que es lo que en la Constitución política de alguna manera se llama el sistema de pesos y contrapesos, que es un diseño institucional que se hace para evitar que cualquiera de estas tres ramas o que cualquier persona reúna todo el poder en sí mismo y lo pueda ejercer de manera arbitraria. Entonces, cuando hablamos de que la tarea de los jueces es revisar y exigir que se pongan en práctica las leyes, una decisión judicial en la que se le da la orden al Ejecutivo, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es poner en práctica lo que dice esa decisión para que este ejercicio funcione. Ya ha habido críticas en los últimos meses a las injerencias que está haciendo la rama ejecutiva y el gobierno nacional en este momento en la independencia de la justicia, a través del nombramiento del fiscal, a través también digamos, de asuntos que han tenido que ver con opinar sobre otras decisiones de la Corte Suprema o en otros procesos judiciales, que no debería ser. El Ejecutivo se mantiene en su rol, en sus funciones, y la Administración de Justicia de manera independiente funciona. Y el hecho de decir abiertamente que la rama ejecutiva se niega a cumplir con la decisión del Poder Judicial, pues rompe este sistema de equilibrio que está hecho, y de alguna manera es una manifestación de que el Ejecutivo va a desconocer los controles democráticos que tiene nuestro sistema constitucional, que de alguna manera es un paso más allá, digamos, no voy a decir que algo como una dictadura, pero es un paso hacia la arbitrariedad en el ejercicio del Poder Ejecutivo que no está permitido por nuestra Constitución. ¿Qué sanciones prácticas o qué sanciones podrían recibir los funcionarios que no acaten este fallo? ¿Qué tipo de, digamos, de castigo o sanción? La sanción más concreta que te decía ahora tiene que ver con el desacato a la acción de tutela. La misma reglamentación de la acción de tutela contempla que si no se cumplen las órdenes que ha dado el juez constitucional, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto no sepamos si hay o no revisión de la Corte Constitucional, el castigo en la práctica sería que si el desacato procede, habría cárcel para el funcionario, la cabeza, digamos, que tiene que responder por las órdenes que ha dado el juez constitucional. Hay digamos, hay como un ambiente muy raro cuando un sector político y de la sociedad considera que las manifestaciones, que la protesta, que la movilización social es un peligro. Eso es raro, digamos, es extraño. Porque constitucionalmente la manifestación, las movilizaciones pacíficas son un derecho fundamental. Personas como Ariel Ávila, subdirector de Pares, analista político, ha dicho que incluso la movilización social, la protesta social, es el escenario de la democracia en cualquier país. Es como, digamos, es el termómetro que nos permite saber en qué estado está la democracia de un país, cuando la gente puede salir a la calle a manifestar algún tipo de desacuerdo frente a la autoridad. Ana María, ¿por qué la protesta social, por qué la movilización social pacífica es un derecho fundamental en Colombia y que debe ser protegido por la Corte Suprema de Justicia? Pues, Carlos, el derecho a la protesta pacífica hace parte no solo, digamos, del corazón de la Constitución Política del 91, sino que hace parte del derecho internacional de los derechos humanos. Es un derecho que está reconocido por las Naciones Unidas, que está reconocido por el sistema europeo, por el sistema interamericano de derechos humanos, en el entendido, como dices tú, que hace parte esencial del derecho a la participación política y que hace parte del ejercicio democrático en cualquier sociedad.
E incluso creo que es una de las partes más bonitas de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que yo invitaría a que revisen. El conjunto de la sentencia es largo, pero vale la pena dar una revisión. Hay un apartado específico en el que el magistrado ponente hace toda una reflexión de cuál es el papel que juega este derecho a la protesta en una democracia y en una sociedad democrática. Porque efectivamente la idea es que en el contexto de una democracia cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana es libre de expresar lo que opina, tanto de la situación como de las políticas y de sus gobernantes, y que mientras lo haga de forma pacífica es perfectamente aceptable, y no solo aceptable, sino que se le invita a hacerlo. Porque no solo estamos hablando del derecho a reunirse y salir a la calle a manifestarse, sino que estamos hablando del derecho a la libertad de expresión que tienen todas las personas, a la libertad de conciencia, a la libertad de opinión. Y es muy, muy importante que se entienda que esto es un conjunto que hace parte de esta participación amplia. Así como podemos manifestar nuestro apoyo y lo manifestamos a través del voto cuando queremos mostrar respaldo hacia un gobernante o hacia una política, pues también existe el derecho a manifestar que no estamos de acuerdo con lo que está pasando, y es perfectamente legítimo y válido. La condición que se pone en términos de los estados internacionales y lo que ha dicho la Corte Constitucional en el pasado en Colombia es que esta protesta se debe ejercer de manera pacífica y sin afectar los derechos de otras personas. Pero desafortunadamente parte de la polarización y parte de lo que ha venido ocurriendo en Colombia en los últimos años es que se han generado estos imaginarios donde cualquiera que quiere manifestar una postura diferente o cualquiera que manifieste inconformidad de alguna manera es malo o no es legítimo. Y que si además esta manifestación se hace saliendo a la calle o recurriendo a un cartel o recurriendo a alguna manifestación de este tipo, entonces encima de todo se puede considerar subversivo, o incluso en muchos casos, que es lo que se ha hecho, es considerarlo guerrillero o alguna cosa por el estilo. Y pues esto está lejos de la verdad y está lejos de los estándares que internacionalmente y en el resto del mundo se entienden frente al derecho a la protesta. Por supuesto, no es un derecho ilimitado, tiene su marco y sus límites, que son los que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido con claridad hasta el momento, y que son los que reitera la decisión de la Corte Suprema en este caso. Y por eso la Corte hace afirmaciones muy categóricas en el sentido de que el derecho a la protesta es parte de las garantías democráticas, es parte del ejercicio de la ciudadanía en una sociedad democrática como la colombiana, y que por eso se debe proteger. Y además concluyen que en Colombia eso no ocurre así, y que en efecto hay una práctica sistemática y estructural de parte de la Policía Nacional que impide el ejercicio de la protesta, y por eso la Corte toma la decisión que toma. Pero además, para terminar la respuesta, señalaría que en un contexto como en el que actualmente está Colombia, donde estamos haciendo una transición de la guerra hacia la paz, o al menos estamos intentando hacerla, lo ideal justamente es entender que los conflictos no se resuelven por la vía de la violencia, no se resuelven por la vía de las armas, y que la manera en que se resuelven estos conflictos es poder tramitarlos de manera pacífica. Y la manera pacífica en la que sectores de la sociedad deben poder manifestar su inconformidad frente a una política, frente a una situación o frente a cualquier cosa que no les guste o no les parezca, es poder manifestarse públicamente, ejercer su derecho a la protesta, y que este derecho esté garantizado y protegido por el Estado colombiano. Entonces, no solamente estamos hablando de una situación de violencia que no debería tener lugar en la democracia, sino que además estamos hablando de una situación que contraviene abiertamente los contenidos, o digamos el corazón del acuerdo de paz que se firmó hace ya casi 4 años. Es muy raro, Ana María, que frente a los videos, a las pruebas audiovisuales que hay, sobre todo desde las protestas de noviembre del año pasado, pasando por las de hace unos días, donde se pudo apreciar
donde todos pudimos apreciar que hay disolución arbitraria de la protesta, que hay uso antirreglamentario de armas potencialmente letales, que hay retenciones arbitrarias, que hay ataques a periodistas, que hay uso desproporcionado de gases. De eso habla la sentencia. Es muy raro que hoy la autoridad y el gobierno digan, no, yo no estoy de acuerdo. El ESMAD no ha cometido excesos. Y frente a esa, digamos, a toda esa prueba audiovisual, haya una teoría un poco extraña también, un poco rara, que que son las disidencias de las FARC, las que les enseñan a los muchachos a disfrazarse de policías y cometer todos estos actos de violencia contra los ciudadanos y las ciudadanas que se movilizan. La pregunta, Ana María, con este contexto tan raro, que es la respuesta que uno recibe de las autoridades, metiendo las disidencias de las FARC y diciendo que no están de acuerdo con el uso excesivo que ha hecho el ESMAD de la fuerza en las protestas. Esta sentencia, ¿considera usted, Ana María, que contribuye al debate sobre si la justicia ordinaria debe ser la que investigue los casos de brutalidad policial o la justicia penal militar? Bueno, varias cosas así. Esa pregunta enmarca como muchos temas. A ver, lo primero del gobierno efectivamente es muy desafortunada. Es decir, por supuesto, no está bien que haya desmanes y actos vandálicos durante el ejercicio del derecho a la protesta. Es reprochable, nadie está de acuerdo con que estos actos se lleven a cabo. Pero ni siquiera en los contextos donde estas situaciones tienen lugar, los agentes del Estado pueden responder de manera excesiva como responde el Escuadrón Antidisturbios de la Policía en Colombia, como un primer nivel. Pero más allá de eso, incluso en los eventos donde no ha habido abusos, donde no ha habido actos vandálicos, donde no ha habido desmanes, la respuesta de la policía sigue siendo excesiva. El asesinato de Dylan Cruz es una prueba de esto. Muchas de las golpizas, maltratos, torturas, incluso violaciones sexuales que han ocurrido desde el 21 de noviembre hasta hace 2 semanas, ocurrieron en contextos de protesta pacífica. Y lo que logramos documentar en la tutela a través del número de hechos y de evidencia que logramos recoger, y la Corte Suprema así lo validó en su decisión, es que esto ocurre de manera sistemática, ocurre constantemente, es un patrón de conducta del ESMAD. No es una cosa que ocurre casualmente o que ocurre cada tanto. Entonces, sí se trata de un problema de la institución. Y es un problema que tiene que ver o con la formación que se está impartiendo o con la reglamentación que hay de los operativos y del uso del armamento para adelantar estos operativos, o con las órdenes directas que se están dando, o con la incapacidad de controlar lo que hacen los individuos al salir a la calle a contener las protestas, o todas las anteriores u otras que no estoy mencionando en este momento. Pero el hecho es que esto no se trata de un par de personas que toman una decisión de hacer cosas locas y nadie se dio cuenta, digamos, porque ocurre de manera reiterada. Y no solo ocurre de manera reiterada y sistemática, sino que cuando ocurre, como lo estamos viendo y es parte de lo que dices, la respuesta de la institución y la respuesta del gobierno siempre es una respuesta insuficiente. La respuesta es: aquí no pasa nada, o fue una cosa aislada, pero no es un problema grande, entonces no hay que hacer nada, o vamos a investigar, pero no se investiga. Entonces, esta segunda parte agrava aún más lo estructural del problema, porque si realmente fueran un par de eventos aislados y la respuesta hubiera permitido resolver esos eventos aislados, estos hechos no seguirían ocurriendo casi un año después, o mucho más tiempo después. Pero que la respuesta sea deficiente, de alguna manera muestra que hace parte del problema estructural mismo, y es lo que ha dicho la Corte en su decisión.
Además de señalar que existe una práctica que es estructural y que es sistemática de abuso en el uso de la fuerza cada vez que hay gestión de la protesta por parte del ESMAD, la Corte reconoció, y lo dice también con todas sus letras, que hay un mal manejo en el uso de las armas de letalidad reducida, que están llevando a que estas armas estén causando heridas en ocasiones letales a las personas que participan de la protesta. Y que la conclusión de esto es que esto está llevando a una restricción en el ejercicio del derecho a la protesta, que es una injerencia indebida, digamos. Entonces, pues esto es lo que tiene que ver con lo que ha dicho la Corte. Por otro lado, que es la segunda parte de lo que tú preguntabas, y tiene que ver justamente con que se trate de un problema estructural que va más allá de que una persona decidió sacar una pistola disfrazada de policía y dispararle a otras, es que parte de la falla muy grave que tiene el tema del manejo de la protesta por parte de la policía es el hecho de que el grueso de estas investigaciones van a la justicia penal militar. En algunos casos, y más recientemente, la Fiscalía ha iniciado las investigaciones también en la justicia ordinaria, pero rápidamente se traba la competencia entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, e infortunadamente el Consejo Superior de la Judicatura está decidiendo a favor de la justicia penal militar. Es decir, le quitan a la justicia ordinaria la posibilidad de investigar estos hechos y se los entregan a la justicia penal militar. Con el agravante, que también es ampliamente conocido, digamos, ahí la evidencia es de tipo histórico, la justicia penal militar tiende a absolver a las personas que han cometido este tipo de abusos. Entonces, es un elemento más en una cadena muy larga que hace que estemos hablando de un problema estructural y que no se trate de hechos aislados de violencia sobre los cuales por determinada razón no se tuvo control. ¿Cómo evalúa, Ana María, la respuesta, una de las respuestas del gobierno frente a la sentencia, y es: vamos a pedir revisión de esta sentencia a la Corte Constitucional? Eso jurídicamente, ¿cómo lo evalúa? Eso, bueno, digamos, la respuesta que te voy a dar en principio no es jurídica, después sí. La parte no jurídica es, yo diría que eso es una bravuconada del gobierno. ¿Por qué? Todas las tutelas que se presentan en Colombia, todas son automáticamente enviadas a revisión de la Corte Constitucional. Eso no es decisión de una parte o de la otra y no es voluntario. Todas las sentencias de tutela en Colombia, no importa qué juez las profiere, se envían automáticamente para revisión de la Corte Constitucional. Ahora, cuando el gobierno lo presenta, ¿no?, como vamos a enviarlo para que la Corte tenga la última palabra, da la impresión de que se estuviera sugiriendo de que la revisión ante la Corte es como un recurso adicional, ¿no?, como una tercera instancia. Y no es. Ya pasó por instancia, luego llegó a la segunda instancia, que es la Corte Suprema, y con la segunda instancia termina el procedimiento. Automáticamente, no por envío del gobierno, el expediente va para revisión de la Corte Constitucional, pero la manera como está previsto el procedimiento constitucional en Colombia es que todos los expedientes llegan a la Corte y la Corte escoge aquellos casos que considera relevantes para la revisión. Es decir, no es obligatorio que todas las tutelas se revisen, es más, el grueso de las tutelas no llegan a entrar a la revisión. La Corte tendrá que tomar una decisión si considera que es relevante, si considera que se amerita un pronunciamiento adicional, seguramente la escogerá. Si considera que la respuesta que se ha dado al caso es suficientemente satisfactoria, pues no lo escogerá. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que esperar. De todas maneras, debido a todo lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID y a las medidas que tuvo que tomar la rama durante este tiempo, el proceso de selección de tutelas está un poco retrasado y es probable que antes de finales de año, comienzos del próximo año, la Corte no se pronuncie sobre si va a revisar o no la sentencia. Así que, entre tanto, y hasta que tengamos certeza sobre lo que va a ocurrir allí,
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia está firme y hay obligación de cumplirla. Una de las justificaciones que ha tenido como respuesta a esta sentencia el gobierno es el tema del vandalismo. Que hay vandalismo, que en las protestas hay personas que no salen a protestar sino a romper y a dañar y a robar. Eso ha hecho, según el gobierno, que la policía haya tenido que actuar como actuó. La pregunta, Ana María, concretamente es, en este contexto del vandalismo del que habla el gobierno y del vandalismo que al parecer ocurre en algunas protestas, ¿por qué los ciudadanos o por qué un sector de la ciudadanía considera que la protesta y la movilización social es vandalismo? Hay un mal manejo en los medios de comunicación del mensaje de lo que es, lo que significa una protesta social, una movilización social. Hay un mensaje, digamos, mal diseñado por parte de la sociedad acerca de lo que significa la protesta para que se piense de esa manera, que la protesta es vandalismo y que por lo tanto sería mejor que no se protestara. Yo creo que de pronto un poco de todas las anteriores. El efecto en el imaginario de las personas en Colombia, por razones culturales e históricas, ha habido una tendencia a estigmatizar la protesta social en términos generales, ¿no? No sé si de oírlo en los medios de comunicación, de oírlo en distintos momentos de la historia, de oír muchos de estos discursos estigmatizantes que han tenido funcionarios en distintos momentos donde de alguna manera se da a entender que si uno sale a protestar o si uno está indicado o si uno es inconforme o es activista estudiantil o comunitario, eso es malo, es negativo, eso es reprochable, eso no es legítimo. Y todo esto junto va haciendo carrera que entienda que salir a protestar es algo que no es bueno, como que la gente que está bien y la gente buena no tiene por qué salir a protestar, como que es parte de algo que está muy metido en el imaginario, por una parte. Por otra, yo creo que el más que los medios de comunicación le dan al tema tendría mucho que mejorar en el sentido de que la mayoría de los eventos de protesta que ha habido en los últimos tiempos, digamos con algunas excepciones, pero en términos generales son eventos pacíficos, en donde en un momento puede haber unos actos vandálicos, un momento en que hay desmanes, pero si uno pone las noticias, la noticia es sobre ese momento y no se reporta sobre toda la parte pacífica y muchas veces muy bonita, culturalmente muy rica que ocurre en el transcurso del ejercicio de la protesta, sino que se concentra en ese momentico, en esa parte, en ese pequeño grupo de personas que cometieron actos vandálicos. Entonces, eso también contribuye a que quienes constantemente se alimentan de las noticias, pues lo que les vaya quedando es protesta igual vandalismo, ¿no? Protesta igual malo, protesta negativo. Y creo que en ese sentido habría que hacer un esfuerzo por mostrar la parte legítima y la parte buena que tiene el ejercicio de la protesta y pues todo esto que te decía yo hace un rato de cómo es importante entender que protestar hace parte de una sociedad democrática y es algo que no tiene, digamos, ningún motivo para ser condenado, para ser reprochado y que por el contrario hay lugares del mundo donde a la protesta se va con los perros, con los niños, con los bebés, con los abuelitos, digamos, y que eso es parte de la cultura ciudadana que tienen muchas sociedades y que Colombia no tendría por qué ser la excepción a eso. Ya se acaba de olvidar. El mensaje, Ana María, entonces sería que esta es una sentencia que protege al ciudadano, a la ciudadana que decide salir a la calle a protestar legítima y pacíficamente. Efectivamente. Yo creo que la sentencia es muy, muy importante y habría que valorarla desde ese punto de vista. Es una,
digamos, es un punto muy claro, un hito en el sentido en que se está reconociendo y se está, digamos, relegitimando el ejercicio del derecho a la protesta como un valor de la sociedad colombiana, como un valor de sociedades democráticas que debería ser parte de la sociedad colombiana, donde se está reconociendo que además de que es parte pues, de este contexto democrático, es un derecho. Y en la medida en que es un derecho, el Estado tiene que brindar todas las garantías para que cualquier persona que lo quiera ejercer lo pueda hacer de manera adecuada, lo pueda hacer de manera pacífica, lo pueda hacer de manera tranquila, sin que vaya a haber injerencias indebidas de parte del mismo Estado, ni consecuencias violentas por el hecho de querer ejercerlo. Digamos, dicho esto, no quiere decir que se esté justificando, por ejemplo, la comisión de actos de vandalismo, porque ese es el malentendido nuevamente. No se está dando, hagan lo que quieran, rompan lo que quieran, eso no es lo que dice la sentencia de la Corte. La Corte está diciendo, este derecho existe y este derecho se ejerce en los términos en los que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos están reconociendo. Y a lo que va la Corte es sobre todo a decir, este es el marco en el que el Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho. La Corte no está invitando a romper cosas, no está invitando a quemar, no está invitando a destruir, no está diciendo que no pueda haber una policía, no está diciendo que no deba haber medidas para el manejo y la gestión de las protestas. Lo que está diciendo es que la policía no puede hacer lo que se le dé la gana cuando se trata de protestas. Tiene límites muy claros y estos límites son los que garantizan que quien quiera salir a protestar de manera pacífica lo pueda hacer sin tener miedo de ser golpeado, de ser torturado, de ser detenido arbitrariamente o, como ocurrió hace 2 semanas, de ser asesinado indiscriminadamente. Entonces, es a lo que le apunta la Corte y es en lo que se ha querido desinformar, creo yo, de parte del gobierno, porque se ha querido dar a entender que con la decisión de la Corte no es que se esté garantizando un derecho, sino que se está estigmatizando o se está atacando una institución y para nada ese es el sentido de lo que está diciendo la Corte Suprema. Reitero, lo que está diciendo es que la institución a cargo de cuidarnos cuando salimos a protestar como ciudadanas y ciudadanos tiene que tomar todos los cuidados para que su ejercicio no afecte nuestro derecho a la protesta pacífica. Una pregunta, Ana María, que nos llega a través de Facebook, y es si esta sentencia puede tener consecuencias sobre las investigaciones que están en curso por asesinatos o actos de violencia que ha cometido el SMAT contra ciudadanos y ciudadanas que protestan. ¿Me puedes repetir, perdón, que se me fue un segundito el sonido? Sí. Esta sentencia puede tener consecuencias jurídicas sobre las investigaciones que están en curso por actos de violencia cometidos por el SMAT contra ciudadanos y ciudadanas. A ver, pues directamente, digamos que haya una orden dentro de la sentencia relacionada con eso, no, porque nuevamente los jueces deben hacer su tarea de manera independiente y nadie les puede decir cómo se hace una investigación. Pero de alguna manera lo que sí hace la sentencia de la Corte, perdón que suene un poco repetido, pero al recordar que el Estado debe dar todas las garantías para el ejercicio adecuado de la protesta, incluye un mensaje de cuando hay agresiones, cuando hay vulneraciones de ese derecho a la protesta cometidas por parte de agentes del propio Estado, pues una de las maneras de garantizar que eso no vuelva a ocurrir es que se dé una investigación pronta, eficaz y oportuna por parte de la autoridad competente, que en este caso debería ser la justicia ordinaria. Entonces, esperemos que eso sí tenga un impacto en las que están adelantando. Para terminar, ya no estamos solos. A nosotros, todo lo que ocurre en las calles de las ciudades
en las regiones, en los territorios de Colombia, está siendo observado por la comunidad internacional. Ana María, ¿qué pronunciamientos ha hecho sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD, de la Policía Nacional, contra ciudadanos que salen a manifestarse? Por ejemplo, en organizaciones como la ONU, la Unión Europea, las ONGs internacionales. Ha habido múltiples pronunciamientos y, digamos, como te decía un ratito, no son pronunciamientos por lo que ocurrió hace semanas. Por supuesto, ha habido pronunciamientos de lo ocurrido, 13 asesinatos y demás abusos de hace 2 semanas, pero hace ya un buen tiempo existen diversos pronunciamientos internacionales sobre el tema del abuso en el uso de la fuerza por parte de la policía y por parte del ESMAD en concreto. Tenemos desde observaciones y recomendaciones del Comité contra la Tortura en Colombia, creo que las más recientes son de 2015. Tenemos manifestaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos llamados que ha hecho el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de asociación y protesta pacíficas. Tenemos manifestaciones de parte de la Unión Europea, de varias ONGs como la Organización Mundial contra la Tortura. Está previsto que en los próximos meses haya una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente sobre este tema. Y en el actual contexto internacional, donde no solamente en Colombia, sino en varios otros lugares del mundo, solamente para dar ejemplos señalo Chile o Estados Unidos, que han sido como los más resonados en el último tiempo, pero también, no sé, otros lugares en Asia y en varias partes del mundo. Es un tema sobre el cual la comunidad internacional tiene puestos los ojos. Y desafortunadamente Colombia está siendo uno de los ejemplos, en el mal sentido de la palabra, a mostrar en el mundo. Entonces, efectivamente, como dices tú, hay muchos ojos pendientes de lo que está ocurriendo, muchos ojos pendientes de si Colombia va a ser capaz de hacer las transformaciones que se están haciendo evidentes y que, entre otras, la Corte Suprema está pidiendo en su decisión ahora que se hagan a la Policía Nacional para modificar esta situación y para mostrar que, en efecto, Colombia es un Estado social y democrático de derecho que respeta las instituciones, pero que respeta y sabe garantizar también los derechos de las y los. Ana María, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido un diálogo muy interesante, muy importante para hacer claridad sobre esta histórica sentencia y agradecerte. Por favor, si quieres enviar algún mensaje para terminar este espacio, con mucho gusto. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a Páez por la invitación. Es un gusto poder haber estado hoy contigo y, pues, por supuesto, que cualquier duda, cualquier pregunta adicional que pueda haber, estoy más que dispuesta para responderlo. Terminaría diciendo simplemente que quienes hemos presentado esta acción de tutela tenemos esperanza de que próximamente el gobierno tome las medidas necesarias para cumplir con lo que ha previsto la Corte Suprema, que se abran los espacios de diálogo que la sentencia pide para que de manera participativa el gobierno, la policía, el ESMAD puedan discutir los ajustes que hay que hacer, que de la mano de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo se pueda se pueda avanzar en el diseño de los protocolos que la Corte está pidiendo que se hagan para poder tener un control muy cuidadoso y muy detallado del proceder de la policía de aquí en adelante en cualquier evento. Que ojalá el señor ministro de Defensa ajuste su opinión y decida acatar la orden de
pedir disculpas por los horribles eventos que ocurrieron el 21 de noviembre y ojalá se pudiera extender a los asesinatos y otros abusos que ocurrieron el 9 y 10 de septiembre, por no mencionar todos los demás que han ocurrido en el contexto de las medidas contra el COVID-19 durante todo este año y otros que han habido pues mucho más atrás en el tiempo. Ojalá se haga efectiva la suspensión del uso de la escopeta M12 para que no vuelva a haber jóvenes estudiantes asesinados por bolsas de perdigones. Y ojalá se pueda respetar el ejercicio de las organizaciones de derechos humanos que voluntariamente y con la mejor intención acompañan las protestas y buscan acompañar a las víctimas de los abusos, para que efectivamente este derecho a la protesta que tenemos todas y todos en el país se pueda ejercer de aquí en adelante de manera pacífica y con todas las garantías. Mil gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Muy buenas tardes a todos y todas.